La Virgen del Rosario. Introducción. Tenemos un canto popular y muy bello que dice así: Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Labrador, si tú quieres frutos del campo, con tu esposa y tus hijos reza el Rosario. El rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución, una evolución que aún no ha concluido. Aunque no nos ha llegado documentos fehacientes de que Santo Domingo fundara el Rosario, sí sabemos que recitaba repetidas veces la salutación angélica, Ave María, mientras contemplaba los misterios de la redención. Pocos años después de la muerte de Domingo, Humberto de Romans, uno de los primeros sucesores al frente de la orden dominicana, escribía para orientar la espiritualidad de los novicios que querían identificarse con el espíritu de la orden. El novicio medite y considere con devoción los beneficios de Dios, la encarnación, el nacimiento, la pasión y otros misterios, y después diga el Padre Nuestro y el Ave María. El rosario es la oración que acompaña siempre la vida, es también la oración de los sencillos y de los santos, es la oración de mi corazón. Esto lo dice el Papa Francisco. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, proclama la Virgen en el Magnífica. En efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de la Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. El culto a María encuentra su explicación en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, que en palabras del Pablo VI es síntesis de todo el Evangelio, es decir, todo el Rosario es una oración. Santa María es la Reina de la Paz. Por eso, cuando se altera tu alma, el ambiente familiar o el profesional, la convivencia en la sociedad o entre los pueblos, no ceses de aclamar con este título: Regina Pacis, ora pro nobis, Reina de la Paz, ruega por nosotros. El 13 de mayo de 1917, en su primera aparición en Fátima, María dijo: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y en su última aparición en ese lugar, la Madre de Dios se presentó como la Señora del Rosario. La Virgen del Rosario. Santo Domingo busca las ovejas perdidas. La Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Santo Domingo de Guzmán era canónigo español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por la herejía albigense. Esta enseñaba que existen dos dioses, uno el Dios del bien y el otro el Dios del mal. El bueno creó todo lo espiritual, el malo todo lo material. Como consecuencia, para los albigenses todo lo material era malo. El cuerpo es material, por lo tanto el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente Jesús no era Dios. Con este argumento negaban que Jesús fuera Dios. También negaban los sacramentos y la verdad de que María es la Madre de Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años, los papas enviaron sacerdotes celosos de la fe que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También habían factores políticos envueltos. Domingo trabajó por años en medio de estos herejes.
Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos, pero muy a menudo, por temor a ser ridiculizado y a pasar trabajos, los convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una orden religiosa para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Prulla, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudaba, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen acude en ayuda a Santo Domingo de Guzmán. La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara con todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó y con gran éxito, porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Lamentablemente, la situación entre albigenses y cristianos estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que las cosas llegasen a la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más importante en Muret. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo de gratitud, de Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo, y con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la orden de predicadores, más conocida como dominicos. Con gran celo predicaban, enseñaban, y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se extendieron a diferentes países como misioneros. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi 2 siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. Los musulmanes se proponían hacer desaparecer a punta de espada el cristianismo. Ya habían tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y España. En esas extensas regiones el cristianismo era perseguido y muchos mártires derramaron su sangre. Muchas diócesis desaparecieron completamente. La batalla de Lepanto, en la época del Papa Pío V, 1566-1572, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta del peligro inminente. El Papa pidió ayuda, pero se le hizo poco caso. El 17 de septiembre de 1567 pidió que se rezara el Santo Rosario. El 7 de octubre de 1571 se encontraron las 2 flotas en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, compuesta de soldados de los estados papales de Venecia, Génova y España, y comandada por don Juan de Austria, entró en batalla contra un enemigo muy superior en tamaño. Se jugaba el todo por el todo. Antes del ataque, las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con devoción. La batalla de Lepanto duró hasta altas horas de la tarde, pero al final los cristianos resultaron victoriosos. En Roma, el Papa se hallaba recitando el Rosario en tanto que se había logrado la decisiva y milagrosa victoria para los cristianos. El poder de los turcos en el mar se había disuelto para siempre. El Papa salió
salió de su capilla y, guiado por una inspiración, anunció con mucha calma que la Santísima Virgen había otorgado la victoria. Semanas más tarde llegó el mensaje de la victoria de parte de don Juan, quien desde un principio le atribuyó el triunfo de su flota a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido con nuestra Madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a la letanía la Santísima Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió la fiesta a la Nuestra Señora del Rosario. Los turcos seguían siendo poderosos en tierra y en el siglo siguiente invadieron a Europa desde el este y después de tomar enorme territorio sitiaron a Viena, capital de Austria. Una vez más, las tropas enemigas eran muy superiores. Si conquistaban la ciudad, toda Europa se volvía muy vulnerable. El emperador puso su esperanza en Nuestra Señora del Rosario. Hubo gran lucha y derramamiento de sangre, y la ciudad parecía perdida. El alivio llegó el día de la fiesta del Santo Nombre de María, 12 de septiembre de 1683, cuando el rey de Polonia, conduciendo un ejército de rescate, derrotó a los turcos. La batalla de Temevar. Los turcos padecieron otra gran derrota en manos del príncipe Eugenio de Saboya, comandante de los ejércitos cristianos en Temesvar, en Rumania moderna, el 5 de agosto de 1716. En aquel entonces era la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. El Papa Clemente XI atribuyó esta victoria a la devoción manifiesta de Nuestra Señora del Rosario. En acción de gracias, mandó que la fiesta del Santo Rosario fuera celebrada por la Iglesia Universal. Excelencia del Rosario. A lo largo de los siglos, los papas han fomentado la pía devoción del rezo del Rosario y le han otorgado indulgencias. Dijo Nuestra Señora: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El rosario en familia es algo maravilloso. Es un modo práctico de fortalecer la unidad de la vida familiar. Es una oración al alcance de todos. Los papas, especialmente los más recientes, han hecho gran énfasis sobre la importancia del rosario en familia. Rezar el rosario en familia se mantiene unida la familia. El Papa Dominico San Pío V, 1566-1572, dio el encargo a su congregación de propagar el Santo Rosario. Muchos papas han sido grandes devotos del rosario y lo han propagado con profunda convicción y confianza. Su Santidad León XIII escribió 12 encíclicas referentes al rosario. Insistió en el rezo del rosario en familia, consagró el mes de octubre al rosario e insertó el título del Reina del Santísimo Rosario en la letanía de la Virgen. Por todo esto mereció el título de el Papa del Rosario. Todos los papas del siglo XX han sido muy devotos del Santo Rosario. Su Santidad San Juan Pablo II nos insistía en el rezo del Santo Rosario. Recen en familia, en grupo, recen en privado, inviten a todos a rezar, no tengan miedo de compartir la fe. Nada más importante, el mundo está en crisis, nuestras fuerzas humanas no son suficientes. La victoria vendrá una vez más por la Virgen María. Es la victoria de su Hijo, el Señor, Rey del Universo, Jesucristo. Un gran apóstol del Rosario en familia es el Padre Patrick Peyton, quien llevó a cabo los primeros planes para que se hiciera una cruzada a nivel mundial del Rosario en familia en Washington en enero de 1942. Hizo esta cruzada en acción de gracias a María Santísima por la restauración de su salud. De una forma maravillosa, la cruzada se propagó por todo el mundo con el lema: la familia que reza unida permanece unida.
El rosario es la oración de los sencillos y de los grandes. Es tan simple que está al alcance de todos. Se puede rezar en cualquier parte y a cualquier hora. El rosario honra a Dios y a la Santísima Virgen de un modo especial. La Virgen llevaba un rosario en las manos cuando se le apareció a Bernardita en Lourdes, cuando se les apareció a los 3 pastorcitos en Fátima. También tenía un rosario. Fue en Fátima donde ella misma se identificó con el título de la Señora del Rosario. Bulas papales. En una bula papal de 1294, Alejandro IV concedió una indulgencia a la Hermandad del Rosario fundada en la iglesia de los dominicos en Florencia y otras 2 bulas a los conventos dominicos de Piacenza y Padua. Pío V ordenó que el primer domingo de octubre recordemos a Santa María de las Victorias para agradecer a Dios por intercesión de la Santísima Virgen por la victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Este día cayó el primer domingo de octubre de este año. Pío V habría sido informado milagrosamente de esto antes de que las noticias oficiales pudieran llegar a él. Su sucesor publicó la bula de la fiesta del Rosario. El Papa Gregorio XIII fija la fecha de esta fiesta el primer domingo de octubre, que se celebrará en la iglesia que tenga un altar bajo la devoción del Rosario. Bajo la influencia de la piedad popular, el texto del Ave María se amplía y se transforma en una oración de súplica. Fue durante la época del jesuita Pedro Canicio 1521-1597 cuando se difundió cada vez más la invocación Santa María, ruega por nosotros pecadores. San Juan Pablo II rezaba el rosario todos los días y le dedicó una carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae. Pablo VI también animó esta oración en su exhortación apostólica Marialis Cultus. Fue San Juan Pablo II quien añadió los 5 misterios luminosos: bautismo del Señor, bodas de Caná, anuncio del reino, transfiguración, institución de la Eucaristía. Para San Juan Pablo II, el propósito del rosario es ante todo contemplar con María el rostro de Cristo. En el siglo XII, el gobierno de los anacoretas inglés Ancrewis especificaba cómo los grupos de 50 Ave Marías debían dividirse en 5 décadas de 10 Aves Marías cada uno. Poco a poco, el Ave María vino a reemplazar al Padre Nuestro como la oración más asociada con las cuentas. Con el tiempo, cada década fue precedida por el Padre Nuestro, que reflejaba aún más la estructura del oficio divino monástico. La práctica de la meditación durante la oración de las Aves Marías se atribuye a Domingo de Prusia, 1382-1460. Un monje de la Orden de los Cartujos, que lo llamó Rosario de la Vida de Jesús. El monje alemán de Trier agregó una oración a cada una de las 50 Aves Marías que ya eran populares en su época, usando citas de las Escrituras, promovido por su superior Adolf von Essen y otros. Su práctica se hizo popular entre los benedictinos y cartujos desde Trier hasta las contiguas Bélgica y Francia. Un rosario colgado del cinturón a menudo formaba parte del hábito cartujo. En 1571, el Papa Pío V llamó a toda Europa a rezar el rosario por la victoria de la batalla de Lepanto, en la que los beligerantes cristianos incluían a los estados pontificios. La victoria cristiana en Lepanto se celebró al principio como la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, el 7 de octubre, pero luego fue rebautizada como Nuestra Señora del Rosario. En 1569, la bula papal Consueverum Romano Pontifice del Papa Dominico Pío V estableció oficialmente la devoción al rosario en la Iglesia Católica.
Durante los siglos XVII y XVIII se difundió mucho el rezo del rosario entre el pueblo fiel. En 1629 el dominico Fray Timoteo Ricci creó el Rosario Perpetuo. Para ello repartió 8.760 tarjetas correspondientes a las de 8.760 horas que tenía un año solar, para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los 15 misterios del Rosario. Ante esta situación, el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del Rosario. La joven seglar Paulina Jaricot, 1799-1862, tomando como referencia el Rosario Perpetuo, que apenas se rezaba, ideó el Rosario Viviente, pensando sobre todo en las clases obreras. Consistía en crear grupos de 15 personas en los que cada una se comprometiese a rezar al día un misterio del rosario. Así, cada grupo rezaba un rosario completo al día. Otro objetivo del Rosario Viviente era apoyar espiritual y económicamente a las misiones, siendo el precursor de las obras misionales pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente por Europa y los dominicos se implicaron mucho en su difusión. No es extraño que en dos apariciones de la Virgen del Rosario sea un elemento central. En Lourdes, la Virgen pide expresamente que se rece el Rosario. En Fátima, la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII, 1810 y 1903, viendo la importancia que tiene esta oración, le va a dedicar 11 encíclicas. En la primera, en 1883, declara octubre como mes del Rosario. En el Concilio Vaticano II, 1962-1965, la Iglesia supera la mentalidad tridentina y se abre a la sociedad contemporánea, propiciando profundos cambios espirituales. A partir de esto, en 1967 se crean los equipos del Rosario por iniciativa del dominico francés Fray Marie Bertrand Eiken. Este movimiento tiene un fuerte carácter apostólico y ecuménico. Los equipos están formados por 15 personas, en los que también se admiten a no católicos. Además de comprometerse cada miembro a rezar un misterio del Rosario al día, como ya se hacía en el Rosario Viviente, se reúnen una vez al mes en la casa de uno de los miembros para orar en común, invitando a otras personas a participar. Por último, el rezo del Rosario es muy sencillo, se puede rezar individual o comunitariamente. Anima a meditar los evangelios, ayuda a pedir por diversas necesidades y su efecto es de darte paz y tranquilidad. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.